Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es de ustedes? ¿Cómo les va en la vida? ¿Cómo les va en esta Matrix, en este espacio, en este lugar, en este momento, en esta energía vibracional y de frecuencia? Un gusto estar aquí en este episodio que está destinado al tema del ser. Este es el tema clave. La semana pasada platicaba en general sobre la idea del ser y del no ser, que de hecho este podcast lleva por nombre El No Ser. Y la intención de hablar del no ser es hablar de aquello que no sabemos que somos y que sin embargo somos a un nivel de conciencia infinita. Y estamos aquí, si bien no para descubrirlo, sí para recordarlo. Entonces, algo que también les platicaba en el episodio anterior es que precisamente la idea de la teoría del ser y del no ser se está moviendo, se sigue moviendo. Créanme que en estos días, hace algunos días, platicaba precisamente sobre este planteamiento desde una perspectiva fenomenológica, pero también desde una perspectiva que incluye otros aspectos que están vinculados a la temporalidad, al aspecto dimensional, basado por supuesto en la experiencia, basada en hipótesis, en especulaciones, en lógica y sobre todo y más importante en la intuición y en el proceso de ir recordando toda esta información y de encontrar al final del día las palabras aquí en esta existencia que puedan asemejarse al mensaje profundo que está. Y la idea es no solo conectar, sino poder plasmarlo aquí, poder compartirlo con todos ustedes y tener una perspectiva no única, no sé si diferente, pero sí una perspectiva elaborada y hecha en función de la experiencia, en función del conocimiento, en función de las hipnosis, en función de todo ello, de la deducción hasta cierto punto. Y digámoslo así, en un inicio como argumentado muy analíticamente, pero después de ello dándole un sentido de vida y un sentido de dinamismo que ha permitido que cada uno de los conceptos aquí mencionados se vayan moviendo y se vayan expresando desde diferentes perspectivas. Habrán escuchado que yo hablaba del ser y después en algún punto hablé del ser temporal y después hubo muchos otros nombres. No buscan una rimbombancia, sino más bien el poder expresar detalladamente cuál es la noción, y estoy seguro que al conectar con ello van a poder percibir también parte de ese proceso. Entonces, dando eso como introducción, gracias por estar aquí, bienvenidos y comenzamos. Cuando hablamos del ser, hablamos de lo siguiente. En esta parte quiero así como compartirles de mi propia experiencia, de parte de lo que se va escribiendo y del trabajo que se está haciendo en equipo, en conjunto con Cintia. Quiero platicarles precisamente este proceso. Lo primero es que si bien toda esta teoría ha sido algo que inició como un camino en solitario, al día de hoy el agradecimiento está presente para con Cintia. Parte de lo que vamos elaborando aquí es un contraste de información y por supuesto también es un contraste de diferentes conceptos. En una cuestión que va justificando, que va argumentando, que va cuestionando y que va proponiendo. Sobre todo ha sido este proceso en la elaboración en conjunto de todos estos conceptos y la dinámica que se ha prestado el poder mostrarles todo este conocimiento. Entonces, algunas partes las voy a leer, son propias, algunas partes son aportación de Cintia y otras partes es lo que hemos platicado. Me he dado cuenta que realmente el tiempo es bien diferente, en una cuestión ya vívida y en una cuestión justo de estos tiempos. Y me refiero con eso a que a veces la información se va actualizando tanto de un día a otro que los pensamientos como tal o lo que se ha plasmado de manera escrita no alcanzan a lograr tocar siquiera la velocidad de la naturaleza en la actualización de todo esto. Sin embargo, después de ello se pulen los conceptos y vamos allá. Entonces voy a leerles esta primera introducción y después voy a
argumentarles qué es lo que hay, ¿vale? ¿Qué es el ser? ¿Es un lugar? ¿Es una energía? ¿Es una frecuencia? El ser por sí mismo es energía manifestada en materia. El ser es materia. Se construye en el espacio y tiempo. Se expresa en acción. Tiene el atributo de ser verbo y sustantivo. Como sustantivo se construye de la influencia y como verbo actúa en el contexto. Se comporta como un actuar involuntario alimentado por un otro, por el deber ser, y se construye a partir de la familia, la pareja, los amigos, los colegas, la sociedad, el lenguaje, dogmas, creencias, tradiciones y un largo etcétera. Ese otro como estructura se encuentra insertado en el espacio-tiempo y proporciona determinada cultura, tradiciones, reglas, moral, religión, política, nociones de la familia, de pareja, bienestar, lenguaje, etc. Por ello, es posible afirmar que el ser es toda construcción externa. Por ello, también muchas veces se define desde la necesidad y desde la herida. En el plano de las lealtades, los patrones repetidos, lo aprendido desde siempre. Toda herencia más inconsciente que consciente. Ni siquiera se discute la necesidad de los patrones para funcionar frente a sí mismo y al otro. Desde su manifestación, el ser es experimental y emocional y se expresa en la vivencia de espacio y tiempo determinados. La estructura es la base que forma al ser. Es el espacio y el tiempo en donde se construye y se contextualiza. Eso implica que su construcción nace principalmente de todo lo heredado. El lenguaje, que tiene sus raíces en la cultura, la tradición, la familia como eje estructural, la religión, la escuela, la ciudad, el grupo de amigos, la muerte, el nacimiento. El reflejo de mí constituye el ser externo. Aquel construido por mí para la sociedad y aquel construido por la sociedad para mí. Mi ser interno es con el que nací, aquel con el cual tengo un aprendizaje y una misión determinada para esta experiencia exclusiva. El ser, sea interno o externo, siempre se va a integrar socialmente, mientras no sea consciente. La integración siempre va a ser social y es una rueda perpetua e infinita. Quiero esclarecer en este apartado 2 puntos. Número 1, cuando nos referimos al ser, hablamos de la inconsciencia. Normalmente existe esta tendencia a hablar de ¿y quién eres? Puedes ser quien quieras ser. Expresa tu verdadero ser. Y un poquito en el camino decidimos que desde planos superiores que el ser se iba a traducir como la inconsciencia, dándole un giro y que no fuese un cliché o que no fuese también una expresión que sonara en una cuestión New Age. Entonces, cuando nos enfocamos al no ser, hablamos de lo que aquí diríamos como conciencia. ¿Qué pasa entonces con toda esta información? Bueno, quiero que recuerden que en el episodio anterior hablaba del ser y tenía una clasificación de ello. Importante en este día, o en estos días más bien, platicaba con Cintia y discutíamos sobre la posibilidad de lo biopsicosocial espiritual y nos llevó bastante tiempo el poder llegar a algunas conclusiones y se las adelanto. La primera, que en realidad somos bioespiritual y lo psico y social es una expresión de esa bioespiritualidad y a partir de ahí se derrumba la propuesta inicial en episodios anteriores donde lo biopsicosocial iba a ser una expresión de lo que nosotros éramos. Entonces les voy actualizando esta información. Ahora, hablemos del ser. Este ser se divide o está clasificado en 3 partes. El ser que llamamos ser temporal, el ser que se llama ser atemporal fractal, o también pienso que se le puede llamar como ser atemporal paralelo, y en tercer punto el ser atemporal multiversal. Así, en ese sentido. Hoy vamos a hablar exclusivamente del primer ser, el ser temporal. Ese ser temporal se encuentra, si recuerdan bien las palabras que acabo de leer, dando vueltas
en una realidad, que esta realidad nos va de alguna forma llevando hacia un espacio o una posición frente a la Matrix donde estamos encerrados en la misma Matrix. La representación gráfica es una jaula. Cuando hablamos del Uroboro, cuando hablamos de la rueda de Samsara, podemos empezar a hablar de esta primera Matrix, de este primer espacio, de este primer lugar donde el ser se manifiesta. Ahora, yo les estaba comentando que el ser habla de lo inconsciente que podemos llegar a ser en nuestra vida, y que más bien el ver hacia nosotros mismos es reconocer que hay mucho que está presente, mucho por trabajar, mucho por abordar, mucho por observar. Uno de los grandes puntos que aprendí en todo este proceso es que observar de alguna forma es accionar. Y ahora, no por esto estoy justificando que observar el cómo eres significa que cambias el cómo eres. Observar desde una noción de no juzgar es complejo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nos observamos a nosotros mismos, nos observamos en un caminar o nos observamos en una dinámica donde vamos cuidando las respuestas que nos damos a nosotros mismos. Cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, quiero participar en una reunión familiar, cuando quiero participar en el lugar de trabajo en el que estoy y no lo hago por miedo al que dirán, empieza este cuestionamiento de ¿y para qué no estoy accionando en preguntar? ¿Y para qué no pregunto? ¿Y para qué no me expongo? Y si observamos nada más y nos quedamos ahí, podemos decir, bueno, pues ya me conozco, ya me pregunté el para qué. Ahora ve profundo. ¿Para qué no quisieras escuchar tu voz? ¿Para qué no quisieras darte a escuchar? ¿Para qué no situar tu lugar desde una posición del vocablo? Ese apartado puede ir todavía más profundo. Y en algún punto, tal vez conscientemente, recordar que parte de mi historia de vida en la infancia tenía que ver con el hecho de pensar que yo hasta los 5 años creía que me llamaba cállate estúpido. Y entonces, no importa que tenga 40 años, esa voz se encuentra ahí diciendo cállate estúpido. ¿Con qué facilidad? ¿Con qué, no sé si la palabra sea comodidad? ¿Con qué resiliencia uno reconocería, sin importar la edad, que un cállate estúpido es la base del por qué yo... No es que sea así, pero por qué actúo así? Y observamos. Y entonces cuando observamos es como ya no estoy tan cómodo con reconocer que hay una herida. Ya no estoy tan cómodo con reconocer que hay una situación que me traumó y me marcó. Y esto sí lo recordamos porque hay muchas personas que vienen a sesión de hipnosis y no recuerdan ni parte de su infancia ni parte de su adolescencia. El cerebro es tan sabio que va bloqueando todas aquellas situaciones que sabemos que no, de las cuales no tendremos la capacidad para soportar dichos recuerdos. Tampoco es obligatorio que recordemos todo, como para qué. Hay cosas que probablemente no están del todo presentes. Y les pongo un ejemplo de ello. Hoy es 10 de julio, casi 4 de la tarde. ¿Qué hicieron el 10 de julio, casi 4 de la tarde del 2024? Así. Así. Si no hay una respuesta es porque también el cerebro de alguna manera está depurando cierta información. Digo, si pasó algo que nos marcó, lo recordaremos siempre. Pero ¿y si no? ¿Qué sucede entonces? Entonces, esto es, un ejemplo, lo que pasó hace un año. Sin embargo, cuando no recordamos lo que nos causó una herida, ¿cómo podemos reconocer quiénes somos? Y más importante, cuando yo les digo, obsérvense, llegar a este punto y observarse y no conectar con la emoción puede ser complejo, y conectar con la emoción es una catarsis que ayuda al corazón a liberar para dar el espacio y sanarse si se desea. Entonces, es un ejemplo. Les contaré en un momentito más otro ejemplo. ¿Qué pasa con el ser temporal? Este ser que está de alguna manera influenciado por el otro, por la sociedad. Pues bueno,
Cuando en uno de los primeros capítulos de la primera temporada les preguntaba quién eres, va en función de todas estas respuestas. ¿Quién eres? Vamos a cambiarlo. Bio, psico, social, espiritual. Les planteo lo siguiente. Bio es tu cuerpo. Tu cuerpo ya tiene huellas conscientes o inconscientes del por qué te paras de tal forma, por qué reaccionas de tal manera. Las heridas de la infancia se encuentran en el cuerpo. Brazos delgados significan algo. La espalda delgada también. La espalda también amplia significa algo. Digo, hay que considerar también el factor hacer ejercicio, ¿no? Pero en ese sentido, las caderas anchas significan algo. Ahí están las heridas, en la parte del bio. Aunque nosotros no las hagamos conscientes a través de la palabra, ciertamente están presentes. Luego, después de ello, la parte espiritual. Esta parte espiritual es la que nos va a elevar a otras dimensiones. Entonces, quiero mencionar que lo espiritual aquí es lo que ustedes sientan que les ha permitido conectar con vidas pasadas, futuras o paralelas, con los diferentes comandos. Eso es lo espiritual, la conexión que pueden tener con su corazón y sobre todo eso. El corazón es la puerta de entrada y no solo en un corazón simbólico, sino en un corazón físico, en un corazón chakra, en un chakra corazón que hasta donde tengo entendido y sobre todo con la experiencia de la hipnosis, es uno de los puntos más complejos de hackear. Cuando he trabajado con pacientes y de alguna manera la sesión se va vinculada hacia los chakras, en canalizaciones han comentado algunos seres que es el chakra más complicado de hackear. Prácticamente tendría que ocurrirte tragedia tras tragedia tras tragedia para que el corazón pueda ser vulnerado. No importa si está triste, no importa si está decepcionado. El corazón sigue siendo una fortaleza que incluso uno mismo no alcanza a conocer o a comprender. Y junto con el corazón, recordemos que cada órgano tiene su propio elemental. El corazón tiene su propio elemento. El corazón está vinculado normalmente con el elemento fuego, desde una perspectiva de elementales. Desde otra perspectiva, el corazón actúa como una espiral que potencia la sangre por todo el cuerpo y con ello diferentes glóbulos, oxígeno, etc. Y asimismo, desde otra perspectiva, el corazón es el espacio donde termina por anclarse o que permite que también el toroide fluya a nuestro alrededor y actúe como una protección natural. Asimismo, el neutrino es el portal por el cual se expresa la conciencia y el corazón permite que esa conciencia sea expresada. Y una de las formas con las cuales podemos conectar con este elemental y con esta vida del corazón es el subconsciente a través de la hipnosis precisamente. Entonces, cuando conectamos con nuestro subconsciente y con nuestro corazón, conectamos con todo aquello que hay que limpiar. Limpiamos el corazón, limpiamos cada uno de los aspectos, las telarañas, limpiamos el polvo, incluso hay para quienes habrán omitido sus emociones, sus sentimientos y dirán, prefiero racionalizar antes de sentir. Y hay personas que prefieren no conectar con esa emoción y la mente de alguna forma les va dando explicaciones del por qué son así y bueno, sin fin de cosas. Entonces, cuando entramos al corazón, cuando entramos a ese espacio, podemos conectar después con otros lugares. Hay personas que tienen completamente las misiones preinstaladas, digámoslo así, o misiones que están en algún sentido de conexión, donde por ejemplo una meditación desata una conexión completa y tremenda con fractales y con los comandos. Hay personas que han compartido que han sido abducidos y con esa abducción se va activando también toda esta frecuencia y van conociendo más sobre ellos y sobre la existencia y de pronto es complicado poder aterrizarlo aquí si no se tiene un conocimiento diferente. Este solo es un camino, el ser y el no ser es un camino si les resuena y no descarta y además tampoco monopoliza que sea el único camino, pues todas las personas que han conectado con hay un algo más allá, es porque han estado en conexión con ese corazón. Ahora, imagínense que es como un foco, una bombilla,
y entonces si no lo hemos limpiado, pues la luz con la que nos dará la información, o la luz de esa bombilla, no será del todo clara. Conforme vamos limpiando, la información es más clara, y conforme vamos limpiando la bombilla nos damos cuenta que la bombilla es solo una expresión y que hay algo más como los cables y algo más como la electricidad, y entonces esa electricidad que no la vemos en los cables, pero sabemos que está ahí, es parte de los viajes que podemos hacer a través de nuestro subconsciente y de todo este conocimiento. Entonces hacia allá se va vinculando el ser. Cuando te das cuenta, cuando limpias la bombilla y te das cuenta que existe algo como la electricidad, y luego los transformadores, y luego las plantas de electricidad, y luego todo el mecanismo, es cuando de alguna manera simbólicamente vas regresando a tu origen. Imagínate que esa planta enorme de energía, y digo, no sé cuál es el mecanismo en términos de la ingeniería que haga que la electricidad se manifieste, pero se manifieste, imagínense, con un potencial, por lo que recuerdo alguna vez platicando con un ingeniero, como en bruto, y entonces se va regulando con los transformadores para poder bajar de alguna forma el voltaje, si no estoy mal, y que pueda existir la manifestación en el foco. Entonces, si simplemente nos quedamos con el foco manchado, apenas alcanzamos a ver a nuestro alrededor, y cuando empezamos a limpiar el foco nosotros mismos, podemos eventualmente conocer que hay un origen de esa electricidad. Lo mismo con la conciencia. Ese es nuestro origen. Entonces, ¿qué es lo que hace que el foco esté sucio? O que esté sucio. De inicio, la influencia de la sociedad, en donde estamos, de la idea de la familia. Y pregúntenselo: ¿la familia que tengo de origen es la familia que me gusta? Decidí simplemente respetar, decidí alejarme. La familia que ahora estoy creando es la familia que de verdad deseo, o me doy cuenta que cuando hablo, me doy cuenta que cuando platico con mi pareja, con mis hijos, con mi mascota, en realidad hay heridas que estoy transmitiendo de alguna forma. Porque si vas haciendo conciencia de ello, estás dándote cuenta del ser. El ser normalmente es inconsciente. El ser es el actuar, es el cumplir con la sociedad, pero sin siquiera preguntarnos si hay algo más. Es como, esto es lo que siempre ha sido. Entonces les voy a contar aquí un pequeño ejemplo. Aquí está, fíjense. Veamos un ejemplo práctico. Un grupo de mujeres que con habitualidad utilizan maquillaje, y una de ellas no se maquilla. ¿Qué podría pensarse respecto de ella? Socialmente, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se maquilla? Lo que sucede aquí es un ejemplo muy básico. Es que el ser tiene una presión fuerte y responde y actúa en función del otro. Y actuar desde el ser hace que se esté en función de los demás, y por consecuencia que esa mujer empiece a maquillarse al día siguiente, porque todos lo hacen. Y además, ¿cómo se manifiesta en una rueda? El ser externo va validando al ser interno. Estás bien contigo y comienzas a considerar que esté bien maquillarse. He aquí que el ser va a validar lo que supone que es el parámetro del estar bien en la sociedad. Siguiendo con el ejemplo, revelarse podría ser aparentemente el camino para encontrar al no ser. Revelarse como un acto externo sigue siendo más ser. Revelarse desde el interior evoca una lucha por mostrar algo al exterior. No se trata de rebelarse contra nada, sino de revelar el paso a la conciencia. Tampoco podría suscitarse que ese ser sea un ser radical, que a todo dice que sí o que no, y que reaccione bajo el fundamento de yo soy así y así soy en todas partes, soy auténtico conmigo. En realidad, en ese caso, se estaría creando un nuevo espacio del ser dentro del macroespacio del ser, y sin hacer el trabajo del encuentro con el no ser. Implicaría entrar simplemente en una lucha y en conflicto. Mientras se pueda regular en función de los demás el ser externo, y aunque aparentemente ser auténtico, el ser interno sigue estando en el ser. Entonces, en este ejemplo, cuando hablamos de maquillarnos y cuando respondemos en función de la sociedad, chicas, si están escuchando este podcast, ¿por qué se maquillan? Y creo que porque hay muchas respuestas, ¿no? Porque sí, porque no, porque quiero, porque lo deseo. Y luego les preguntaré, ¿y para qué se maquillan? No es que esté mal hacerlo. Tampoco
el otro lado, ¿no? Lo que se mencionaba, el ponernos en contra del maquillarnos, es tampoco el otro aspecto. ¿Por qué? Porque seguimos actuando frente a algo que ya se hace, el maquillarse, y algo que no se hace, el no maquillarse. En realidad, solo preguntarnos, ¿y para qué nos maquillamos? Cuando dentro de la respuesta, ¿no? Me maquillo para verme bien, ok, y cuando no te ves bien, por ejemplo. Si la respuesta puede llegar a ser que seguramente no, pues me maquillo para estar bien conmigo misma. ¿Es necesario maquillarse para estar bien contigo misma? Véanlo desde ese sentido. Cuestiónenlo. No significa que esté bien o que esté mal, simplemente cuestiónenlo. Si está en función el quiénes son del maquillaje, vale la pena darle un vistazo. Sin embargo, si no tiene gran relevancia, no pasa nada entonces. En realidad, si eso está ocurriendo, pues bueno, fluimos en la Matrix. Probablemente, posiblemente. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, un ser, cuando estamos en el ser, estamos encerrados en la Matrix. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo demás tiene influencia en mí. Hace algunos días estaba leyendo un post que hace años a mí me hubiera fascinado y encantado, porque hubiera dicho, esto es un resumen de lo que hay que hacer en la vida. Y cuando lo leía, decía, por ejemplo, ¿no? Si eres recién egresado, pregunta por las siguientes cuestiones. Número 1, si hay caja de ahorro al trabajo nuevo al que vas a entrar. Pregunta si tienen algún tipo de convenio con un PPR, el plan para el retiro. Ve separando cierto porcentaje y velo metiendo en ciertos apartados, y entonces de esa manera vas a poder ir cuidando tu futuro y de alguna manera procurando esa situación. Y también en algún punto el utilizar las tarjetas de crédito. Recuerda que cuando empiezas a trabajar, las tarjetas iniciales de crédito tienen cierto límite, y sin embargo vas haciendo buen historial y vas juntando puntos para comprar tu casa. Y entonces yo cuando lo leí dije, wow, o sea, hace 15 años esta información era oro molido para mí, o hubiera sido oro molido para mí, pues nadie me habló como del aspecto financiero. Y ahora lo leo y es como, eso es completamente el ser. Y entiendo que para quienes no tenga sentido nada de esto, ese es el camino, perfectamente, ¿no? ¿Y qué estás haciendo para tu retiro? ¿Y cuántos negocios tienes? No está mal. No está mal, sin embargo es externo. Todo negocio es externo, el dinero es externo, el bienestar es externo, si hablamos en esta línea. Sin embargo, cuando yo me acerco a una idea del bienestar interno, ahí cómo se traduce. ¿Cuál es la moneda de cambio en la conciencia, por ejemplo? La conciencia por sí misma es cualquier moneda de cambio, y decir moneda de cambio podría ser súper sesgado para esto, pero es parte del ejemplo. ¿Qué pasa cuando conecto desde toda esta limpieza, digámoslo así? Bueno, pues tengo que trabajar ciertos aspectos. ¿Cómo limpio a mi ser de todo esto que va ocurriendo? Número 1, conecta con tus heridas. Reprogramación mental, sentimental, pensamientos, hábitos, emociones. Sana a tu niño interior. Y sanar a tu niño interior es recupéralo, abrázalo, tenlo contigo, háblale. Entiende tu misión de vida para contigo mismo. Si me lo preguntaran hoy, yo les diría, bueno, si bien es cierto la misión de vida es personal, pienso que el salir de esta jaula ya es una gran misión de vida. Y si eso tiene sentido, hay quienes tienen misiones de vida bien específicas en los umbrales y bien específicas con los comandos y con el rescate y con mundos más sutiles y co-creación de universos, de realidades, pero aún no llegamos allá, y lo vamos a hacer en los siguientes episodios. Aquí reconcíliate con mamá y con papá, y no con ellos necesariamente, sino con la fuerza masculina y femenina. Eso es lo que hay de fondo. ¿Cuántas veces por negar a papá estamos negando la energía masculina en nosotros? Ni siquiera la externa, pero lo vemos tanto en papá que papá tuvo la culpa, ¿no? La conexión con tu linaje familiar. Aquí, por ejemplo, entra muchísimo el sentido de las constelaciones familiares. Cuando te dicen constela, porque hay una herencia de 7 generaciones hacia ti. Y si lo asumimos, decimos, ok, soy 7 generaciones, pero ¿y si le cambiamos y si lo frecuenciamos diferente? Entonces,
y como para qué yo sanaría 7 generaciones. ¿Vale la pena el saber qué sucede con esas generaciones, la influencia? Una herencia muy inconsciente y muy tradicional es tener el nombre del papá, tener el nombre del abuelo, de la abuela, y también en esa inconsciencia nombrar a nuestros hijos con esos, repetir los nombres. Yo, por ejemplo, me llamo Cecilio y si bien me causó mucho conflicto, después descubrí precisamente qué había pasado ahí, porque resulta que mi papá nació el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, y a él le gustaba mucho la música, entonces a él le decían Cecilio, porque decían, bueno, es tu santo, pues así te llamas. En realidad no se llama así, pero lo asociaban. 1, te gusta mucho la música; 2, naciste el 22 de noviembre, pues ya, Cecilio. Cuando yo nazco, me dice, bueno, pues tú eres Cecilio, porque a mí me decían Cecilio, y ahí hay una herencia. A mí no me gustaba el nombre de inicio, sin embargo después dije, sí me gusta, o sea, es único, pero después de trabajarlo, y trabajarlo implicaba que hubiera muchas formas, ¿no? Creo que el más fuerte fue como que me dijeran Cecilia, porque como que tampoco los profesores conocían a ningún Cecilio, entonces para mí era como de extraordinario. En algún punto me daba pena, pero después es como me gusta y me fascina, y adelante. El siguiente nombre viene también de una herencia de mi papá, que se pronuncia, bueno, ya como castellanizado, sería, no sé si es Itzamal o Itzamal, cualquiera de las dos me lo llegan a decir, pero originalmente la pronunciación es Itzamal y significa venado. Y entonces yo decía, ok, o sea, sí me gusta, pero 1, no lo escribieron como tenía que ser; 2, no sé si es Itzamal o Itzamal. Sin embargo, le fui dando otra naturaleza. Y eso sigue siendo del ser, porque le doy una naturaleza frente a los demás y significativo para mí. Imagínense que el rayito que emite el foco dice, bueno, pues es que no sé si es Itzamal o Itzamal. Eso es del ser. ¿Por qué? Porque no estoy conectando con el origen de la electricidad. Ese es el punto, ¿no? El punto es reconocer en ese foco, utilizando esa figura alegórica, el reconocer que nos quitó nuestro brillo, que nos tapó. No responsabilizando al de allá afuera, sino observando al de afuera. A ver, ¿cuáles fueron las influencias? Cuéntame, mamá, cuando te enteraste que yo iba a nacer, ¿sí lo quisiste? O sea, ¿sí quisiste que naciera? Cuando el papá se enteró, no huyó. O sea, estuvo ahí, estuvieron felices, los dos estuvieron felices, discutieron, te pusiste triste, la pasaste complejo, fue fácil para ti, lo deseaste, porque todo eso influye. Entonces es entenderlo, es observarlo y de pronto el reconocer qué es lo que va sucediendo, ¿no? Entonces desde ahí la influencia, ¿no? Y la influencia de 7 generaciones, imagínense. Vale la pena, sí, vale la pena explorarlo con la intención de autoconocerse. Y vamos limpiando el foco, la bombilla. Y luego la influencia con mis hermanos, esta influencia de, es que si eres el primero, tienes cierta característica; si eres el segundo, cierta característica; el tercero, bla, bla, bla. Y después también nos ponemos muy zodiacales, ¿no? Es que, pues, ayer eres no, el ego hasta arriba, ¿no? Eres Géminis, no, hombre, ya la doble cara, no, ya es tú. Cáncer, no, por todo llora, ¿no? Que incluso son hasta como memes, hay memes de eso, ¿no? Capricornio, no, súper cuadrado, súper seco, ¿no? Creo que más seco el desierto del Sahara que tú, y ahí se compiten. Entonces, eso sigue siendo externo, ¿no? Pero a lo mejor por ahí alcanzamos a limpiar otro lado de la bombilla. Que tu ascendente tal, sí funciona, y sí funcionan dentro de esta programación, porque para eso es la programación, para que tenga un sentido y para que desde ese sentido te oriente con que vas a tener un excelente y maravilloso día y demás. Cuando vamos saliendo de la programación, nosotros decidimos siquiera si es de día o no, qué es el tiempo o no, que lo discutiremos después. Entonces, pues toda la influencia viene aquí en el ser temporal. Estamos investidos por todo eso. Entonces imagínense si yo de pronto les empiezo a hablar de conectar, de ser uno con la existencia, con la supramónada, con la mónada. Es como de, a ver, o sea, sí está padre, ¿no? La supramónada, pero pues mi signo dice que no escucha gente extraña y tú suenas bien extraño, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? Sin embargo,
vale la pena ensuciarse, mancharse, conocer y después limpiarse, porque nadie te va a contar. Si hay cosas que hay que experimentar y viniste a experimentar porque desde la co-creación eso fue tu decisión. Y hay cosas que, aunque aparentemente no las quisiste experimentar, no van contigo. Todo lo estás experimentando porque al final del día tú eres tu propia Matrix y después tú eres co-creador con la Matrix y en realidad tú eres la única conciencia que está jugando y todo lo que está alrededor está co-creando contigo, punto. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Para llegar al origen de esa electricidad que les contaba, de donde va como en un sentido como bruta, ¿no? La energía, ¿no? La electricidad, no sé cómo sea. Digo con palabras como muy específicas o muy técnicas, a llegar a que eres esta bombilla, ¿no? A lo mejor yo les dije que son un foco de 60 watts, de 100 watts, pero a lo mejor nos sentimos como un foquito, como un LED o como un foco de serie navideña, ¿no? Y está bien, en realidad solo es recordar que eres una expresión de algo más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Limpiando al ser temporal, al ser que no sabemos cuánto tiempo va a vivir, pero que ha vivido este tiempo hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Entonces, está muy sujeto este ser al tiempo, por eso es temporal. Sin embargo, para los que han sentido una conexión en conciencia y que han tenido otras conexiones con mundos sutiles, paralelos, con demonios, vamos a hablar de todo eso, de los demonios, de los ángeles, que sí, que si no, de las dimensiones. Con todo eso, pero vamos a ver desde la perspectiva del ser y del no ser. Con todo eso, entonces ahí es donde yo decido, bueno, si voy a morir a los 60 años, ¿voy a morir a esa edad o yo decido hacerlo? Así, a ese grado, ¿no? Es más, si yo hoy a mis 34 años quiero morirme porque hay algo externo que me está queriendo hacer huir, o porque en realidad hay algo que desde la conciencia me dice, no pasa nada, solo regreso al origen, o a lo mejor no regreso al origen, ¿no? A lo mejor regreso por ahí a algún transformador, que es lo que conocemos como los cuerpos criogénicos, ¿no? O a lo mejor regreso a una planta donde la electricidad también está siendo movida, y ahí regreso muy probablemente a una mónada, ¿no? O sea, véanlo en ese sentido, ahora desde esta perspectiva. En Conciencia Estelar, yo siento, salvo los que estén escuchando, que lo vemos como, o a lo mejor lo hemos llevado, ¿no? Yo lo he llevado en las preguntas desde arriba hacia abajo, pero ahora la propuesta es vamos a verlo de abajo hacia arriba y no como una idea de integrarlo, sino que pues si tiene sentido adelante, ¿no? Habrá muchos a quienes esto les haga todo el sentido del mundo y va, habrá quienes no, porque como les digo, o sea, conozco gente que abduciéndola encontraron el sentido o en sueños lúcidos o incluso en otras técnicas no relacionadas con el tarot, relacionadas con meditaciones, con yoga, kundalini, etcétera. O sea, toda conexión con el corazón y con el subconsciente los va a llevar a este conocimiento. Vamos a llegar todos en función de nuestra conciencia. Vamos a llegar, es un hecho. Pues solamente estamos viviendo una experiencia que nos lleva hacia allá. Entonces, vamos a quitarnos. La invitación es a que, bueno, no quitarnos, o sea, ¿quién soy yo? Solo replantéense como los dogmas, ¿no? Sus creencias, por qué hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan, para qué piensan lo que piensan, para qué sienten lo que sienten. Y desde ahí, solo me adelanto a decirles que el ser se expresa en el cuerpo y va subiendo a través de lo espiritual, el corazón y el subconsciente a diferentes puntos, al ser fractal, al ser atemporal paralelo, al ser atemporal multiversal, y después de ello, cuando conectas con el no ser, conectas con lo espiritual, y luego lo espiritual baja de nuevo, o bueno, sube por primera vez y baja por primera vez, y cuando va bajando hacia el ser multiversal, al atemporal paralelo y al ser temporal, entonces ya no baja idéntico, sino que se va actualizando tu bio, y entonces imagínense así, ¿no? Y también esta es una propuesta, ahí les va, seguramente han escuchado 369, ¿no? No vamos a ver la parte mística de eso, pero imagínense, estamos en una tercera dimensión con el ser. Después pasamos trabajamos el paralelo de las vidas pasadas o futuras que están en una tercera dimensión, y el ser multiversal, que ellos iban como una cuarta, una quinta dimensión, y cuando llegamos al no ser, llegamos a una sexta dimensión. Y entonces en cuanto conectamos con ello y expandimos, entonces imagínense que llegamos al 6 y empezamos a bajar, pero yo ya no bajo al 5,
la quinta dimensión, bajo a la dimensión 5.1 y luego cuando voy al paralelo, bajo al paralelo 3.1 y cuando bajo a mi ser temporal yo soy 3.1 y entonces la gente, bueno, dejemos a la gente, no tiene caso en este sentido. En realidad llego conmigo y entonces comprendo más, me quiero más o me veo con gentileza o me entiendo en la Matrix y me empiezo a alejar del encerramiento y entonces vuelvo a conectar con toda esta idea y subo en 3.1 y a 5.1 y entonces llego al no ser 6.1 pero bajo al 5.2 y así me estoy moviendo y solo es una propuesta hipotética de lo que pienso que nos puede ayudar a explicar todo este movimiento, por qué es continuo, por qué el despertar se va moviendo por etapas y por capas y por qué vamos creciendo en esos términos y por qué el ser al final del día es la base, pues el cuerpo está diseñado para atraparnos. Entonces, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo salir del atrapamiento? Es más, ¿cómo dejar y esto es lo importante, cómo dejar a mi yo de tercera dimensión atrapado si quiere estar atrapado y yo frecuenciar en un 3.3 porque en realidad se trata de eso, de ir cambiando la frecuencia. Entonces imagínense, yo frecuencio en un 3.7 y con mi comando estoy en un 5.7 y llego al no ser en el 6.7 y luego bajo en a 5.8, o sea, subo y bajo, pero siempre creciendo. Entonces 3, 6 y nos falta el 9, hasta donde yo sé por las hipnosis, por la experiencia que les puedo decir, es una creación de fractal. Es un fractal enorme, inmenso, inconmensurable, que puede llegar a tener ciertas, o sea, sí tiene formas geométricas y a algunas personas se les han presentado como lo que conocemos como Urmans. Pero no quiero que nos quedemos con esta idea de los Urman. Esa es la palabra que se les da. Entonces, la dimensión 3 es muy física, la dimensión 6 es empezar a dejar lo físico y la novena es pura geometría. Entonces, pues esta es la propuesta del día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Me sentí emocionado. Gracias si también lo comparten, los leo en los comentarios y es un placer, es un honor de verdad el poder compartir toda esta propuesta. Para mí este trabajo con Cintia del ser y del no ser es lo que me ha permitido encontrar desde la intuición el espacio para poder fluir y es algo que es súper debatible y sigue siendo perfectible y conforme voy avanzando pues voy también cambiando la dinámica o la idea de las definiciones que pueda aquí compartir. Entonces pues muchísimas gracias. El siguiente episodio, la siguiente semana platicaremos sobre el ser fractal o el ser atemporal fractal o también se le llama el ser atemporal paralelo. En 2 semanas más el ser multiversal y luego una noción del no ser. Estoy seguro que para cuando lleguemos al no ser, quien habló aquí habrá sido una versión, no sé, 3.3 que conectó con un 5.3, que conectó con un 6.3 y que después cuando bajó a un 5.4 y después a un 3.4. En ese sentido, ¿no? Digo, solo se les da como una referencia, no es que necesariamente no hay como un multímetro o algo que me diga en qué frecuencia estoy, pero esa frecuencia se siente en el corazón. Ahí búsquenla. Siempre ha estado la respuesta ahí, más allá de frente a sus narices, en ustedes, dentro de su corazón. Gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto.